Bueno, hoy vamos a tener una gran clase en este módulo introductorio en uno de los pilares de la atención en este siglo, que es qué dicen las imágenes, ¿no? Para eso, nada mejor que traer uno que sabe de imágenes un montón, tiene gran experiencia. Diego, Diego Haberman es especialista en imágenes, por supuesto, labura seguramente en uno de los centros más prestigiosos de Buenos Aires, que es el Centro Rossi. Ya no es el discípulo del doctor Volpacchio, sino que para nosotros tiene luz propia, es un gran docente y después está buenísimo que le podamos hacer preguntas también, ¿no? Después de la exposición. Así que digo, muy bienvenido y estoy ávido de aprender un montón. Así que métale para adelante porque hoy usted tiene después otro compromiso y no lo queremos demorar. Bueno, muchísimas gracias, doctor González Balarga, también al doctor Fernando Cairo, Andrea Curia por la invitación a participar acá. El compromiso más importante que tengo el día de hoy con ustedes, así que vamos a intentar de que en estos 30, 40 minutos que transcurra esta presentación logremos comprender e interpretar las distintas alteraciones hepáticas, no solo focales, sino también enfermedades difusas. Y por último, dentro de los objetivos que nos planteamos para esta presentación, abordar un poco lo que es la patología de la vía biliar, tanto benigna como maligna. Con lo cual, como verán, el espectro de entidades que vamos a recorrer el día de hoy es bastante amplio, heterogéneo y variado. Esperemos que sea de su interés y cualquier duda, por supuesto, al final de la presentación las vamos a evacuar. Bueno, ustedes saben que en lo que respecta a métodos por imágenes de alta complejidad, la tomografía computada y la resonancia magnética son los dos métodos por imágenes más relevantes. Cada uno de ellos, digamos que tiene algunas cualidades, habilidades particulares, grandes ventajas y algunas desventajas. En particular en lo que respecta al estudio de las enfermedades hepáticas, no solo las lesiones focales, como veremos luego, sino también las enfermedades difusas, hoy por hoy hay acuerdo generalizado de que la resonancia magnética es el método de elección para la evaluación del hígado. Hoy por hoy comprendemos a la resonancia magnética como un método multiparamétrico, es decir, existen múltiples variables que logra interpretar esta modalidad diagnóstica, no solo en cuanto a su capacidad de detección, su sensibilidad, sino también a la valoración actual de algunas cualidades funcionales que puede brindar la resonancia magnética a través de secuencias puntuales como son secuencias de difusión, secuencias de perfusión y demás. Hecha esta aclaración en cuanto a las distintas técnicas por imágenes, sin lugar a dudas la tomografía computada sigue siendo ampliamente utilizada, tiene más disponibilidad en la mayoría de los centros, es un poco más económica y también logra resolver enorme cantidad de interrogantes en cuanto a lo que respecta a la patología hepática. Comenzando con lesiones focales, voy a hacer una revisión en breve de lo que son las lesiones quísticas para que aprendamos a interpretar sus características. En primer lugar, el quiste simple, desde luego, es la lesión benigna y quística más frecuente, característicamente una imagen redondeada de contornos bien definidos cuyo contenido es líquido absolutamente homogéneo. ¿Y cómo vemos el líquido absolutamente homogéneo? En tomografía computada, como una imagen redondeada de contornos muy bien definidos. Les diría que podemos trazar los contornos de esta lesión con la punta del mouse, los podemos definir perfectamente, y el componente de la lesión es homogéneo, líquido. No vemos ninguna otra estructura. El líquido lo podemos medir en tomografía computada con lo que son las unidades Hounsfield, y esa atenuación nos va a dar habitualmente entre 0 y 20 unidades Hounsfield si colocáramos un ROI en el interior de este quiste. Por supuesto que los quistes no están vascularizados, no tienen vasos sanguíneos en su interior, por lo tanto, cuando inyectemos contraste intravenoso, como es el caso de esta tomografía computada, y es la manera que tenemos que estudiar todas las lesiones focales hepáticas, con contraste intravenoso, en forma dinámica, con imágenes en tiempo arterial, portal y de redistribución, los quistes simples, por supuesto, no van a realzar con el contraste intravenoso. Pasando a la resonancia magnética, como les dije,
Una de las cualidades más importantes que tiene este método es su resolución tisular, o sea, su capacidad de detectar distintos o diferenciar distintos tejidos en relación a las diferentes secuencias de ponderación tisular. Las secuencias de ponderación tisular más conocidas son la secuencia T2, en la cual los líquidos los vemos blancos, que es esta imagen de la izquierda. Ustedes pueden comparar, por ejemplo, con el líquido cefalorraquídeo que se ve acá en la columna, y si el líquido cefalorraquídeo lo ven blanco, como acá, esto es una secuencia T2. Y esta imagen tiene la misma señal que el líquido cefalorraquídeo, con lo cual es blanca en secuencia T2, esto es un quiste. Cuando evaluamos la misma imagen en secuencia T1, esa imagen es francamente hipointensa, negra en secuencia T1, y cuando la evaluamos con el contraste intravenoso, por supuesto que sucede lo mismo que con la tomografía computada, es una lesión que no va a mostrar ningún tipo de refuerzo post-contraste intravenoso. Esta es la semiología clásica y típica de los quistes simples. La resonancia magnética, por supuesto, es un poquito más difícil de interpretar y cuesta un poquito más de tiempo en entrenarnos en reconocer cada una de estas secuencias de ponderación tisular. Todos están más habituados, honestamente, a ver la tomografía computada, pero con este pequeño ejercicio de intentar, en primer lugar, identificar qué secuencia estamos viendo y cómo sabemos debe comportarse la lesión, vamos a lograr hacer buena semiología radiológica de esto. Los amartomas o complejos de von Meyenburg ya son una anomalía del desarrollo en la cual hay un fracaso en la involución de la placa ductal que involucra a los ductos de pequeño orden, y desde el punto de vista de la imagen son quistes, es cierto, muy parecidos a los quistes simples, pero tienen la particularidad de ser de muy pequeño tamaño y ese tamaño ser uniforme entre sí. Es decir, van a haber poca variabilidad en el tamaño de esos quistes cuando se los compara entre cada uno de ellos, habitualmente menores a 1 centímetro. Vean la tomografía computada. Cuando las imágenes son tan pequeñas, a veces nos cuesta determinar si realmente esto tiene densidad líquida. Esta que estoy mostrando acá en el segmento 4, seguramente no tengamos duda, pero hay algunas imágenes más pequeñas en el lóbulo derecho que la tomografía computada nos puede ofrecer algún tipo de dificultad en interpretar si es sólido. Fíjense cuando pasamos a la resonancia magnética, esta secuencia de ponderación tisular T2, nuevamente insisto, vean el líquido cefalorraquídeo blanco, y fíjense que todas las imágenes tienen franca señal hiperintensa en secuencia T2, con lo cual no tenemos duda que el contenido de estas imágenes redondeadas, de paredes imperceptibles, pequeño tamaño, uniforme entre sí, corresponden a amartomas de la vía biliar. Otra particularidad que tienen los amartomas es que no están comunicados con la vía biliar, a diferencia de los quistes de Todani 5, los quistes coleocenos Todani 5, que sí están comunicados con la vía biliar, y eso lo vamos a ver luego en algún ejemplo, y en colangio-resonancia magnética lo podemos determinar claramente. Fíjense lo que es esta secuencia de colangio-resonancia magnética, donde vemos todas las estructuras que ponderan a los líquidos bien visualizadas, los amartomas distribuidos de manera difusa en ambos lóbulos hepáticos, la vesícula, conducto hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, conducto pancreático de Wilson, y todas estas imágenes quísticas no comunicadas con la vía biliar. Como les dije, la enfermedad de Caroli sí tenemos comunicación de los quistes con la vía biliar, y eso lo podemos determinar con la secuencia de colangio-resonancia magnética. Fíjense, a diferencia del caso anterior que les mostré, vemos una reconstrucción de colangio-resonancia magnética en 2D, la rama posterior del conducto hepático derecho ampliamente comunicado con este quiste, algo más alargado o algo más arrosariado. Esta enfermedad, que es de origen autosómico recesivo, también tiene un sustrato etiopatológico vinculado a alteración en la remodelación de los ductos, pero de mayor calibre versus los amartomas. Y lo que se produce en esta anomalía en la remodelación es que queda atrapada radículos portales en el interior de esas dilataciones biliares, y esos radículos portales los podemos ver claramente con el signo del punto, el dot sign, que es esta imagen en el interior de esos quistes que refuerza con el contraste intravenoso. Esta es una imagen muy característica de la enfermedad de Caroli, que son los radículos portales atrapados en esta dilatación sacular segmentaria de la vía biliar intrahepática. Avanzando un poquito hacia los quistes, en este caso neoplásicos,
probablemente como paradigma de los quistes neoplásicos hepáticos, esté el cistoadenoma biliar, que es un tumor dependiente de estrógenos, habitualmente en mujeres adultas jóvenes, y que tiene la capacidad de malignizar, es decir, de desarrollar un carcinoma. Y en esta evolución, probablemente desde el punto de vista de las imágenes, el mejor predictor independiente que tengamos para determinar si existe o no malignización es la presencia de nódulos murales. Lo mismo sucede en quistes de otros órganos, ¿no? Cada vez que veamos un nódulo mural en el interior de un quiste o septos muy gruesos, esos quistes revisten mucha mayor relevancia. Esto, por ejemplo, es una imagen en plano coronal, un quiste. Fíjense que la densidad en esta tomografía computada es eminentemente líquida. Nuevamente esta imagen tiene una atenuación muy baja, de 0 a 20 unidades de Hanfield sin duda, pero tenemos un nódulo francamente irregular, septos gruesos, que refuerzan con el contraste intravenoso. Dos imágenes sin contraste, plano axial, las mismas imágenes le administramos contraste intravenoso y fíjense cómo refuerza este nódulo en este cistoadenoma biliar con nódulos y septos que corresponde a una lesión quística de origen neoplásico. En lo que respecta a las lesiones infecciosas, bueno, sin lugar a dudas y de acuerdo a áreas epidemiológicas y endémicas, el quiste hidatídico es el que aparece como más relevante. En lo que respecta a los quistes hidatídicos, actualmente estamos utilizando la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que si bien esta clasificación está apoyada o basada fundamentalmente en ecografía, uno puede emular los hallazgos ecográficos e intentar reproducirlos en los métodos por imágenes, y esta es la secuencia de lo que solemos ver en los quistes hidatídicos, OMS 1 a OMS 5, ¿no? O clasificación de Garvey utilizan algunos, y también esto es de alguna manera un predictor de la viabilidad parasitaria en cuanto a cómo estamos observando estas lesiones quísticas. Cuando el quiste está calcificado total o parcialmente, uno asume que estos quistes ya no son viables. Del OMS 1 al OMS 3 sí hay viabilidad parasitaria, y en OMS 4, bueno, hay algunas dudas, pero cada uno de ellos se presenta con rasgos radiológicos bastante clásicos que junto con la epidemiología y demás elementos podemos no solo diagnosticarlo, sino también estratificarlo. Saliendo un poquito de lo que son las lesiones quísticas, en la cual, como resumen, recuerden, imágenes redondeadas, hipodensias en tomografía, francamente hiperintensas en resonancia magnética secuencia T2, francamente hipointensas en resonancia secuencia T1, sin refuerzo con el contraste intravenoso. Pasamos ahora a las lesiones focales sólidas benignas, en este caso, y sin lugar a dudas, la lesión focal sólida benigna más frecuente es el hemangioma. Es un tumor vascular, con lo cual es una lesión que va a sufrir refuerzo con el contraste intravenoso. Esta es la característica clásica del realce que ofrece el hemangioma en los estudios por imágenes. Acá tenemos una tomografía computada, en la imagen de la izquierda una fase arterial. ¿Cómo reconocer la fase arterial? Bueno, vean siempre la arteria aorta, en este caso el corte es muy alto, pero sino también la arteria hepática. Cuando se ve absolutamente blanca, bien opacificada la arteria aorta, estamos en un tiempo arterial, y eso nos va a servir para analizar el comportamiento vascular que tienen cada una de las lesiones focales del hígado. En fase arterial, el hemangioma clásicamente muestra refuerzo discontinuo de tipo globuloso periférico. Estos tumores benignos vasculares comienzan a opacificarse de manera gradual desde la periferia, y en la fase portal esa opacificación va ocupando las regiones más centrales de la lesión hasta hacerse en general completa en la fase de redistribución. Esta imagen del medio es una fase portal. Bueno, acá la vena porta nos queda un poquito abajo, pero en la fase portal fíjense cómo baja la densidad de la arteria aorta y sube la atenuación, en este caso de las venas hepáticas, vena hepática media, vena hepática derecha, que no la vemos las venas hepáticas en la fase arterial, sí las vemos en la fase portal, y eso nos indica este tiempo vascular, y en la fase tardía la lesión completamente opacificada.
La resonancia magnética, nuevamente, ofrece mucha mejor resolución tisular, mucha mejor resolución de tejidos, pero el comportamiento vascular es similar al que vimos para la tomografía computada. La evaluación dinámica post-contraste intravenoso se realiza en secuencia T1, con supresión grasa, que es esta secuencia, y fíjense cómo el hemangioma se comporta de la misma manera. Refuerzo globuloso periférico en fase arterial, que va haciéndose centrípeto hacia los sectores centrales del tumor, y la opacificación es casi completa en fases de redistribución. En algunas ocasiones, sobre todo en los tumores gigantes, en los hemangiomas gigantes, más de 10 centímetros sobre todo, hay sectores en el interior de los hemangiomas que tienen cierta degeneración. Esa degeneración puede ser por tejido mixoide, por fibrosis, y esos sectores no van a opacificarse con el contraste intravenoso porque ya no corresponden a canales vasculares propios del tumor, sino a áreas conformadas por otra estructura. De todas maneras, el resto del tumor sigue remedando el comportamiento imagenológico que veíamos en los hemangiomas más pequeños, es decir, refuerzo discontinuo, globuloso periférico, y esa lesión se va opacificando hacia los sectores centrales, y fíjense cómo se vuelve casi completa en la fase de redistribución o fase tardía. Este es un protocolo técnico que debemos realizar en cada estudio por imagen que hagamos para la evaluación de lesiones focales hepáticas. Una fase sin contraste, donde vemos la estructura global o general de la lesión, una fase arterial, fíjense de vuelta la arteria hepática, este puntito de acá, la arteria aorta, fase portal, la vena porta bien teñida, y fase de redistribución. Segunda lesión focal benigna más frecuente, 10 veces menos frecuente que el hemangioma, es la hiperplasia nodular focal. Como ustedes bien saben, es una especie de amartoma, es decir, es un tumor que contiene todos los elementos normales del hígado, pero agrupados de manera desordenada. Y saber que es un tumor constituido básicamente con los elementos normales del hígado nos ofrece ya una información fundamental, y esa información es que la lesión se va a parecer muchísimo al hígado sano sin contraste intravenoso. Esto es hígado normal pero desorganizado. Si no fuera tan grande la lesión del hígado izquierdo, la densidad es tan parecida al hígado normal que nos costaría encontrarla. En fase arterial, esta es una lesión hipervascular. Fíjense que el realce es completamente distinto del que veíamos en los hemangiomas. Ya no se trata de una lesión con refuerzo globuloso periférico discontinuo, sino que ahora tiene una lesión, tiene un refuerzo intenso, algo heterogéneo, tipo rueda de carro, con una cicatriz central y con septos radiados hacia la periferia. La hipótesis del desarrollo de estos tumores es una anomalía vascular arterial, y esa anomalía vascular arterial a veces vemos como esas arterias hipertróficas que surgen desde la cicatriz y van hacia la periferia, como son estas ramitas arteriales, por ejemplo, a diferencia del hepatocarcinoma, que tiene una irrigación también arterial, pero desde la periferia del tumor. Un aspecto importante de la hiperplasia anular focal es que esta cicatriz, como todo tejido fibroso, va a reforzar con el contraste en fase tardía, con lo cual vamos a ver que esta imagen que veíamos negrita en la fase portal, negrita en la fase arterial, en la fase tardía la vemos un poquito más blanca. Quizás es un poco difícil de percibir, pero bueno, acá les muestro nuevamente una resonancia magnética, y habíamos dicho que una de las cualidades más importantes que tenía este método es su capacidad de discriminar tejidos en las diferentes secuencias de ponderación tisular. Y este es un ejemplo, este caso, para que veamos y revisemos esto, ¿no? Una secuencia ponderante 1, veamos estructuras que tengan líquido, por ejemplo el estómago, el líquido es negro, esto es una secuencia T1, el estómago, el líquido blanco, esto es una secuencia T2. Fíjense que la lesión conformada por hepatocitos, células de Kupffer, canalículos biliares y todas las estructuras normales del hígado se parece demasiado al hígado. Fíjense nuevamente la señal. Hay un elemento que es la cicatriz en el medio, y esa cicatriz tiene la particularidad de ser blanca, hiperintensa en secuencia T2. Y esta hiperintensidad de señal es un signo radiológico muy importante y a la cual le tienen que prestar mucha atención, porque el diagnóstico diferencial de esta lesión es el hepatocarcinoma variante fibrolamelar, que se da también en pacientes adultos jóvenes, mujeres, y por supuesto estamos hablando de una patología completamente distinta con otro pronóstico, ¿no? Esto es una lesión absolutamente benigna que no requiere mayores cuidados. Y volviendo al punto de la cicatriz, recuerden, tiene que ser blanca en secuencia T2.
Esta cicatriz es blanca en secuencia T2 porque no solo tiene tejido fibroso, sino que también tiene ductos biliares, y recuerden, la bilis, como todo líquido, es blanco en secuencia T2. Así que miren siempre la cicatriz. En difusiones son lesiones que no suelen restringir, son lesiones que en esta secuencia son isointensas o levemente hiperintensas. Y el comportamiento vascular, repasémoslo, al igual que en la tomografía, es un intenso refuerzo en fase arterial, tipo rueda de carro, con cicatriz central. Fíjense que en la fase portal la lesión nuevamente se parece mucho al hígado, la señal. Recuerden que el hígado recibe su aporte vascular, su influjo sanguíneo en un 80-75% de la vena porta, con lo cual el hígado normalmente refuerza mucho más en la fase portal que en la fase arterial, donde solo el parénquima recibe como aporte vascular de parte de la arteria hepática un 15 o un 20%. Así que el hígado normal siempre va a realizar más en fase portal, y en fase portal justamente la hiperplasia nodular focal se va a parecer demasiado al parénquima sano. Fíjense lo que les decía de la cicatriz y cómo la resonancia magnética permite ver este refuerzo tardío de la cicatriz estrellada en la hiperplasia nodular focal de manera mucho más elocuente que por tomografía computada. Bueno, ya hace unos cuantos años en la Argentina contamos con contrastes hepatocelulares específicos, es decir, los agentes de contraste intravenoso son extracelulares en su enorme mayoría, el gadolinio puntualmente, pero no tienen selectividad para una célula en particular. Sin embargo, con el advenimiento de los contrastes hepatoespecíficos, estos puntualmente tienen, los hepatocitos tienen receptores de membrana que permiten la captación de estos contrastes específicos, y los mismos son eliminados en un porcentaje muy elevado por la vía biliar. Con lo cual, los contrastes hepatocelulares específicos tienen un rol determinado en la evaluación del hígado en determinadas circunstancias que ahora lo vamos a ver. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es ante lesiones focales de origen indeterminado. El diagnóstico diferencial clásico entre hiperplasia nodular focal y adenoma. Como les dije, la hiperplasia nodular focal, conformada por hepatocitos sanos, normales, que expresan como marcador de membrana estas enzimas que les comenté, y eliminan también a través de receptores específicos este contraste a la vía biliar, van a captar el contraste hepatoespecífico en las fases hepatobiliares. Entonces, si utilizamos un contraste hepatoespecífico para ver una hiperplasia nodular focal, vamos a tener un comportamiento en tiempo arterial y portal muy parecido al que tuvimos con el gadolinio, pero sin embargo vamos a ver que la hiperplasia nodular focal no solo capta, sino que retiene intensamente el contraste hepatocelular específico en fases hepatobiliares. Esas fases hepatobiliares habitualmente se realizan a los 5, 10 y 20 minutos desde el inicio de la inyección del contraste, y nos sirven, entre otras cosas, para esto. Otro ejemplo que les muestro de patrones de retención del contraste para la hiperplasia nodular focal. A veces puede ser isointenso, y la cicatriz, por supuesto, no tiene hepatocitos, sino que tiene ductos biliares y tiene estructuras vasculares, no va a retener el contraste. Sin embargo, fíjense cómo esta lesión es levemente hiperintensa en relación al resto del parénquima, esta lesión es francamente hiperintensa, retiene enormemente, y a veces tenemos unos patrones un poquito más irregulares, pero francamente hiperintenso en comparación con el resto del parénquima hepático. Estos son patrones de refuerzo típicos de retención del contraste para la hiperplasia nodular focal. Bueno, avanzando entonces con lesiones focales benignas diría entre comillas, ¿no? Porque como ustedes saben, los adenomas revisten implicancias mayores en relación a la hiperplasia nodular focal, en primer lugar porque algunos subtipos moleculares pueden sufrir degeneración maligna y evolucionar hacia un hepatocarcinoma, y también porque tienen algunos subtipos moleculares también alguna tasa de sangrado mayor. Es decir, este es un diagnóstico en el cual tenemos que ser mucho más efectivos en su adecuada interpretación. Ya hace un par de años se ha visto que, de acuerdo al perfil histológico, bioquímico, molecular, y en cuanto a ciertos comportamientos clínicos, hay una subclasificación molecular y genética de los adenomas. Esta es la última clasificación, si no me equivoco, del año 2018, de la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, que subclasifica a los adenomas en 6 tipos: el inflamatorio, el más frecuente, el factor hepatocítico nuclear inactivado alfa 1, mutación beta-catenina activada, que puede estar presente en el exón 3 o en el exón 7-8,
Este particularmente, por supuesto, es el de más relevancia porque es aquel adenoma que habitualmente puede degenerarse en un hepatocarcinoma. Variante erisosónico, y después hay una variante inclasificada que no tiene un perfil bioquímico molecular determinado y por supuesto que tampoco tiene un rasgo imagenológico determinado. Sin embargo, estos dos tipos moleculares o estos dos subtipos moleculares que tienen también un perfil de paciente determinado, podemos diagnosticarlo de acuerdo a algunas características radiológicas, y las vamos a ver ahora. En primer lugar, el adenoma inflamatorio, el antiguamente conocido como adenoma telangiectásico, ¿no? Y telangiectásico justamente porque hay dilatación sinusoidal. Esas dilataciones vasculares sinusoidales tienen un patrón radiológico reconocible, o lo que esperamos que sea reconocible, y puntualmente es esta señal hiperintensa en secuencia T2. Nuevamente, vesícula blanca, secuencia T2, líquido cefalorraquídeo blanco, secuencia T2. Si comparamos esta imagen, por ejemplo, con la hiperplasia nodular focal, recuerden que la hiperplasia nodular focal se parece muchísimo al hígado sano. Es decir, es casi indiferenciable en la secuencia sin contraste del hígado sano. Sin embargo, el adenoma inflamatorio lo vemos hiperintenso en secuencia T2. Y otra característica que tiene el adenoma inflamatorio es que refuerza muchísimo en fase arterial y ese realce persiste en fases tardías, justamente por esa dilatación sinusoidal que hace que se retenga el contraste intravenoso en el interior de los adenomas inflamatorios. Nuevamente, traten de mirar siempre cómo es ese patrón de realce en fase arterial. Si recordamos el patrón de refuerzo globuloso periférico del hemangioma, esta lesión no lo tiene, tampoco es francamente hiperintensa en T2, como veíamos en los hemangiomas. Podríamos tener alguna dificultad en diferenciarlo de una hiperplasia nodular focal, donde solemos ver una rueda de carro, una cicatriz central, y la hiperplasia nodular focal, recuerden, es muy isointensa con el parénquima en la fase portal. Sin embargo, esta lesión sigue reteniendo el contraste intravenoso. Por supuesto que estos son casos para clases, no siempre es tan sencillo, tenemos dificultades, los pacientes pueden beneficiarse de un contraste hepatoespecífico, en ocasiones terminan en biopsia o incluso en cirugía, ¿no? Pero bueno, recuerden que esas son las premisas. Y el otro patrón molecular de adenoma que podemos reconocer por resonancia magnética es el subtipo de inactivación factor hepatocítico nuclear alfa 1. Estos tumores tienen trastornos en la lipogénesis, por lo tanto acumulan lípidos en el interior del tumor, y ustedes saben que la grasa la podemos ver por resonancia magnética muy, muy bien. ¿Sí? La importancia de diagnosticar adecuadamente estos subtipos moleculares es que estos realmente son los que mejor pronóstico tienen. Es decir, el adenoma inflamatorio tiene cierta tasa de desarrollo de hepatocarcinoma y tiene posibilidad de sangrado relativamente importante. Sin embargo, el factor hepatocítico nuclear, HNF alfa 1, tiene casi nulo riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y casi nulo riesgo de sangrado. Con lo cual uno podría hipotetizar de que estos adenomas podrían tener un manejo un poco más conservador que el resto de los adenomas. Pero bueno, esto lo dejamos para una discusión más adelante. Desde el punto de vista de la imagen, recuerden, son tumores que tienen intenso acúmulo de grasa o de lípidos dentro del tumor, y como les dije, los lípidos los vemos muy bien en una secuencia que se llama secuencia en fase y fuera de fase. Esto es un tema técnico bastante complejo, pero puntualmente en la secuencia fuera de fase vemos como hay caída de la intensidad de señal. Esto que se veía relativamente isointenso con el hígado en la secuencia en fase, en la secuencia fuera de fase se pone en negro, absolutamente negro. Y esto nos indica claramente que esta lesión tiene grasa. Los adenomas, por otra parte, tienen intenso refuerzo en fase arterial, y particularmente el factor hepatocítico nuclear inactivado también tiene washout, también tiene menor intensidad de señal en la secuencia portal cuando se lo compara con el hígado sano o el hígado normal. Fíjense, a esto denominamos washout. El washout probablemente lo conozcan para el hepatocarcinoma, ahora un poquito más adelante vamos a verlo, pero el washout es una propiedad, un signo radiológico, en la cual la lesión que estamos evaluando tiene menor intensidad de señal o menor densidad, si fuera tomografía computada, versus el hígado sano circundante. Y eso lo solemos ver en fase portal, como es en este caso, o en fase de redistribución. Así que recuerden, básicamente, subtipo inflamatorio, subtipo factor hepatocítico nuclear, ambos los podemos diagnosticar. Los adenomas, en lo que respecta al contraste hepatoespecífico, típicamente no retienen el contraste.
no captan contraste hepatocelular específico, y este es el argumento por el cual, frente a una lesión focal hipervascular en el contexto de hígado sano, no cirrótico, el contraste hepatocelular específico muchas veces nos evacúa alguna duda en este diagnóstico diferencial puntual. Habíamos visto que la hiperplasia nodular focal retiene el contraste intravenoso, y fíjense el comportamiento típico de este adenoma. Este fue un adenoma inflamatorio operado, una chica joven, 35 años, secuencia T2, estas imágenes negras es sangrado en el interior de la lesión. Tenemos un intenso refuerzo con el contraste, en fase portal se hacía bastante isointensa, la verdad que pensábamos que era un adenoma, pero teníamos alguna duda frente a hiperplasia nodular focal, y esa duda, la verdad que con la implicancia que significa una hepatectomía derecha o una seccionectomía posterior derecha, se decidió hacer un contraste hepatocelular específico para estar seguro. Fíjense que no capta, no retiene, esta lesión es francamente hipointensa cuando la comparamos con el hígado sano, que sí refuerza de manera intensa. Bueno, seguimos avanzando en lesiones focales, y en este caso pasamos a lesiones focales malignas. Por supuesto, el hepatocarcinoma es el tumor primario maligno más frecuente, que tiene una epidemiología muy particular, que ustedes conocen muy bien, que son los pacientes con cirrosis o con algún otro factor predisponente, como puede ser virus de hepatitis B crónico, y algunas otras entidades. En lo que respecta al diagnóstico del hepatocarcinoma, la verdad que las imágenes tienen un rol muy, muy importante. Ya desde el año 2000, la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, sobre todo apoyado en el grupo de trabajo del Barcelona Cancer Liver Center, nos dice que para el diagnóstico de hepatocarcinoma podemos realizarlo de manera no invasiva, sin necesidad de confirmación histológica, a través de métodos por imágenes de manera indirecta. ¿Y qué se requiere? Que tengamos una lesión de un tamaño mayor a 1 centímetro y que tengamos hallazgos absolutamente típicos en un solo método por imagen. Ese solo método por imagen puede ser tanto tomografía computada o resonancia magnética. ¿Y cuáles son esos hallazgos típicos? Lo que estamos viendo en estas imágenes, de tomografía computada a la izquierda y de resonancia magnética a la derecha. En el contexto de un paciente con hígado cirrótico, como es este caso, contornos lobulados, incluso hipertensión portal, ascitis, refuerzo en fase arterial, washout, lavado del realce en fase portal. Recuerden que habíamos dicho que el lavado del realce significa que la lesión aparece hipodensa o hipointensa frente al resto del hígado que estamos evaluando. También la presencia de cápsula es un criterio radiológico mayor para el diagnóstico de hepatocarcinoma. Frente a las recomendaciones para el diagnóstico de HCC del grupo europeo, en Estados Unidos ya desde el año 2018, si no me equivoco, se ha propuesto la utilización del sistema LIRADS, y esto también convalidado por nuestra sociedad de hepatología. En la Argentina también una recomendación en aplicar la sistemática LIRADS para el diagnóstico de esta enfermedad. Y la sistemática LIRADS lo que hace es intentar proponer un reporte normatizado, ¿sí? Esquematizar el análisis de las imágenes, hacer reportes uniformes y de esta manera disminuir un poco la variabilidad interobservador, hablar el mismo idioma entre todos y hacer no solo la comunicación más efectiva entre los distintos profesionales que intervienen en la atención de estos pacientes, sino los reportes más unificados. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones para utilizar el sistema LIRADS. En primer lugar, y les diría que es fundamental, aplica para pacientes con riesgo elevado de hepatocarcinoma. Es decir, los pacientes tienen que tener cirrosis o tienen que tener virus de la hepatitis B crónica. Recuerden, por ejemplo, el paciente que vimos anteriormente, un paciente en hígado sano, no cirrótico, sin virus de la hepatitis B, una lesión que tenía realce arterial y washout. Si ese paciente estuviera siendo evaluado en el contexto de enfermedad hepática crónica, cirrosis, debería ser asumido como un LIRAD 5 y diagnosticado como hepatocarcinoma sin necesidad de biopsia. Pero recuerden, el contexto clínico es fundamental, ¿sí? Sí o sí tenemos la obligación de aplicar LIRADS en este contexto y no frente a una lesión en hígado sano. No aplica para pacientes con cirrosis con desórdenes vasculares crónicos, como puede ser, por ejemplo, un Buchiari, como por ejemplo una trombosis portal crónica. No lo podemos utilizar en este subtipo de pacientes, tampoco para pacientes pediátricos. Y lo que hacemos es estratificar los hallazgos
y asignarles una categoría determinada en cuanto a la presunción o no de que esa lesión o esa observación, en realidad la recomendación que hace la Asociación Americana que propone esta taxonomía es hablar de observación o de hallazgo, porque algunas de las imágenes u observaciones que hagamos quizás hasta ni correspondan a lesiones, sino que pueden corresponder a desórdenes vasculares o áreas de refuerzo focal y demás. Es decir, esta observación, asignarle una categoría de 1, completamente benigna, a 5, definitivamente hepatocarcinoma, con un apartado particular para lo que corresponde al IRADS-M, que son lesiones malignas, pero que no podemos asumirlas como hepatocarcinoma. Lo que hacemos habitualmente es tener esta tablita a mano, ¿sí? Si la recordamos de memoria, fantástico, pero en general la tenemos abierto el PDF y miramos las observaciones. En primer lugar, dividimos aguas en cuanto a si la lesión es hipervascular o no. Si es hipervascular, nos vamos a la derecha de la tabla, y si es hipovascular, nos vamos a la izquierda de la tabla. El segundo elemento que evaluamos es el tamaño. Vamos a ver, por ejemplo, lo más frecuente, que son los hepatocarcinomas hipervasculares. Menos de 10 milímetros, entre 10 y 19, más de 20 milímetros. Y después, criterios adicionales mayores. En primer lugar, entonces, insisto, si es hipervascular o no. Segundo, ¿tiene o no tiene cápsula? ¿Tiene o no tiene washout? ¿Y tiene o no tiene intervalo de crecimiento? Por supuesto que para evaluar el intervalo de crecimiento necesitamos estudios previos y ver cuánto creció o no. ¿Sí? Entonces, volvamos a las imágenes. Recuerden, sí o sí, esto es innegociable, les diría. Los estudios tienen que ser dinámicos, trifásicos. Una buena fase arterial, fíjense la arteria hepática, una buena fase portal, fíjense las venas suprahepáticas, y una buena fase tardía o redistribución. Típicamente el hepatocarcinoma refuerza en fase arterial, un refuerzo tipo mosaico heterogéneo. La arteria hepática, fíjense cómo llega desde la periferia, ¿sí? La rama arteria de la arteria hepática de Ulirriga. En fase portal puede ser isodenso con el resto del parénquima. A veces ya le vemos washout en la fase portal. Sin embargo, si no le vemos washout en la fase portal, no tenemos que abandonar el estudio acá. Sí o sí tenemos que tener una fase tardía, porque podríamos omitir la detección de este signo radiológico que es fundamental, que es el lavado del realce en la fase tardía. Fíjense también la presencia de la cápsula. Es decir, tenemos acá una lesión mayor a 20 milímetros, no tengo un caliper, pero no tengan dudas que mide más de 20. ¿Tenemos dudas con el washout acá? Bueno, puede ser, pero acá ya no tenemos dudas. En fase tardía tiene washout, ya tenemos un criterio adicional mayor. Esto ya es un LIRAD-5. Sin embargo, acá también le definimos una cápsula, con lo cual tenemos 2 criterios adicionales mayores. Esto es un hepatocarcinoma definitivo, no requiere biopsia, se trata como tal. Eventualmente, si el paciente está en lista de espera de trasplante, se le asigna puntaje MEL adicional. Y eso, bueno, obviamente tiene impacto en la prioridad en lista de espera de trasplante. Fíjense esta discrepancia que existe entre el sistema LIRADS y el sistema o la propuesta del grupo europeo, ¿no? El grupo europeo, recuerden que requería para el diagnóstico de HCC en hígado cirrótico realce en fase arterial y washout indefectiblemente. Y washout, no o washout, ¿sí? Indefectiblemente washout. Esta lesión en un hígado cirrótico, contornos francamente lobulados, heterogéneos, hipertrofia del lóbulo caudado, del lóbulo izquierdo, una lesión hipervascular que refuerza en mosaico, no tiene washout en fase portal, no tiene washout en fase tardía. Para el grupo europeo esto no es un hepatocarcinoma, sin embargo, si aplicamos la sistemática LIRADS, esto es una lesión LIRADS 4, más de 20 milímetros, hipervascular, lo colocamos a la derecha de la tabla, no tiene ningún criterio adicional mayor. Si tuviéramos estudios previos veríamos el intervalo de crecimiento. Esto es un LIRADS 4, esto puede ser o no tratado como hepatocarcinoma, se discute en un comité multidisciplinario. Algunos requieren biopsia, otros bueno, lo manejan de distinta manera. En cuanto al manejo, justamente las imágenes también tienen algún rol. Esta es la clasificación o la estadificación nuevamente también propuesta por el BCLC, que se apoya en el performance status clínico, en el volumen tumoral, en la función hepática. Por supuesto que la tomografía computada participa en lo que es la evaluación del estatus o el volumen tumoral, estadio muy temprano, intermedio, avanzado. Fíjense, acá me quedó la animación mal, qué pena. Bueno, esta era una lesión muy temprana, una lesión única menor a 20 milímetros, fue sometido a una resección, una seccionectomía lateral izquierda, y este fue el resultado de un hepatocarcinoma de estadio muy temprano, donde la recomendación fue cirugía, un paciente con Child-Pugh A.
Este sería un subgrupo de pacientes fundamental. ¿Sí? Ustedes bien saben que los pacientes que se benefician con puntaje adicional en el sistema MELD y que pueden ser beneficiados sí o sí cumplir los criterios de Milán para ser priorizados. Y los criterios de Milán son un tumor más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros, o 3 tumores hasta 3 centímetros. Y la verdad que nosotros no solo tenemos que diagnosticar, sino tenemos que estadificar adecuadamente estos pacientes. Fíjense el impacto que tiene en todo el sistema de salud público, que nosotros digamos que este paciente califica para recibir o no beneficio de puntaje adicional y ser priorizado o no en una lista de espera de trasplante y todas las implicancias que corren alrededor de eso. Es decir, tenemos que ser muy precisos siempre, pero les diría que tenemos que ser mucho más precisos en este subgrupo de pacientes. ¿Sí? Podemos beneficiar a algunos, pero perjudicar a otros si nuestra interpretación es inadecuada. Así que fíjense, un tumor hasta 5 centímetros, típicamente se comporta igual, cápsula, washout, o hasta 3 tumores, los contamos, hígado izquierdo, 1, 2 tumores, criterio Milán. Estadio intermedio, multinodular, vemos 1, 2, 3, vemos innumerable cantidad de tumores, estos pacientes habitualmente reciben quimioembolización. Estadio avanzado, cuando tenemos invasión vascular o extrahepática, la invasión vascular habitualmente hacia la vena porta, es decir, la angioinvasividad tiene predilección hacia la vena porta, también hacia las venas suprahepáticas, bueno, en este caso, vena porta derecha, infiltrada por este gran hepatocarcinoma, que se comporta de la misma manera que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Refuerzo arterial, washout, fíjense cómo estos nódulos se ven negros, y fíjense cómo está invadida la rama posterior derecha de la vena porta y el tronco de la vena porta. Bueno, hasta acá hicimos ya creo más de la mitad de la presentación. Tenemos un ratito más en lo que respecta a enfermedades difusas.